suena. Llegó la hora, qué emoción. Yeah, yeah. Oh yeah. Palomitas que estallan, qué explosión. Cine con sabor, tu diversión. Bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este podcast Cine con Sabor. Quien les habla, Nicolás León, y bueno, como bien saben, este podcast es para hablar sobre cine desde diferentes puntos de vista, desde diferentes perspectivas, desde diferentes sabores. Y hoy en particular traemos un sabor especial. Vamos a hablar de criaturas mágicas, de mundos inimaginables, de efectos especiales. Este capítulo, como lo acaban de escuchar, es Cine con Sabor a efectos especiales. ¿Cómo se comenzaron a hacer? ¿Cómo se están haciendo ahora? ¿Qué películas nos han mostrado grandes efectos especiales? ¿Y cuáles, más que volarnos la cabeza, nos han dado ganas de quitarnos la cabeza por esos efectos especiales tan malos? Y claramente, la sección que no puede dejarse por fuera, ¿qué necesidad? Y para comenzar, como es costumbre, voy a dejarles una pregunta que espero me respondan en los comentarios. Y es, ¿cuál es ese efecto especial o esa película en especial que por sus efectos ustedes quedaron súper asombrados la primera vez que la vieron? Puede ser una de las que vamos a nombrar o alguna otra. No olviden dejármelo en los comentarios. Y bueno, vamos a arrancar con este capítulo especial lleno de cosas interesantes y efectos especiales. Y para comenzar, pues qué mejor forma de hacerlo que desde la cuna de los efectos especiales. No sé si ya lo han escuchado en alguna otra parte o en alguno de mis anteriores episodios, pero el cine comienza más o menos en 1888, 1887, por ahí hay como las primeras óperas primas del cine, por decirlo de alguna manera. Pero es hasta 1902, con Georges Méliès, que realmente se empieza a adentrar en el mundo de la fantasía, de la magia y por ende de los efectos especiales. ¿Y por qué es tan repetido Georges Méliès? Porque como ya se los había dicho en otro momento, él era un mago que se adentra o encuentra lo que es el mundo del cine y a causa de un error de que su cámara deja de grabar y luego por sí sola comienza a grabar, se da cuenta de que puede hacer aparecer y desaparecer cosas a través de los jump cuts o de los cortes, ¿sí? Que bueno, los jump cuts son como saltos entre cortes, esto lo pueden como profundizar, pero es básicamente esta técnica que le da como esta linealidad o que permite generar estos primeros efectos especiales. La primera película en la que se puede determinar como el primer film de efectos especiales, y espero decirlo bien, es Le Voyage dans la Lune, ¿sí? Que es El viaje a la luna de 1902, usando diferentes tipos de efectos como la superposición de objetos, como el cambio de la escenografía como muy teatral. Y ojo con lo siguiente, porque estamos en 1902, lo reitero, y estamos hablando de que un hombre o que unos hombres viajan a la luna en pleno siglo XX, en plena época en donde el hombre a duras penas viajaba en tren impulsado a base de carbón. Esto es justamente lo que hace que el cine y los efectos especiales nos permitan abrir el mundo, el universo, a cosas inimaginables, impensables, increables hasta el momento de la llegada de los efectos especiales. Y continuamos, entonces nos vamos de 1902 a lo que sería 1930 y 1950, con una técnica más avanzada, con la técnica del stop motion. Y ojo, porque si no sabes muy bien qué es stop motion, ya te lo voy a contar rápidamente, pero hay un capítulo de Cine con Sabor en donde hablamos justamente de cine con sabor a stop motion y nos adentramos un poco más en esta técnica. Pero para no demorarnos justamente en este apartado, porque hay varias cosas que saber de los efectos especiales, pues el stop motion es una técnica que implementa la captura de movimiento de objetos inanimados cuadro por cuadro.
Y a esto comienza más o menos en los 30s, más particularmente en el 1933, con la película de King Kong. ¿Listo? Además de esto, se utiliza la elaboración y el desarrollo minucioso de maquetas, de retroproyecciones y de una técnica llamada matte painting, que es pintura en mate. Y aquí voy a hacer como un paréntesis para explicarlo. Esta técnica la comienzan a utilizar diferentes artistas, pero también es muy utilizada e implementada en Disney. Pueden buscar videos en donde explican esto, pero básicamente la pintura en mate o el matte painting es la implementación o creación de pinturas creadas de tal forma o de una forma tan realista que al colocarlas o superponerlas a ciertas distancias generan una ilusión del 3D o de la generación de escenografía a través de solo pinturas. Esto es importante. Bueno, y ojo porque aquí ya se empieza a perfeccionar la animación, como lo decía, del stop motion, cuadro a cuadro, fotograma a fotograma, y es aquí entre los 30s y 50s donde Hollywood dice, oigan, debemos ponerle atención a toda esta revolución de los efectos especiales. ¿Y esto a qué nos lleva? A una revolución industrial de los efectos especiales y nos hace llegar también a la época entre los 70s y 80s, con la llegada y con la revolución de lo que se conoce como el Industrial Light and Magic, implementada por George Lucas e inaugurada en 1977 con la película de Star Wars. ¿Y por qué? Aquí se populariza también una técnica en donde no solamente es la implementación a través de escenarios, digámoslo, de tamaño reducido o miniatura, sino también de la generación y el desarrollo de una técnica avanzada que no solamente se va a implementar en el cine, sino que también se va a implementar en diferentes líneas de la humanidad, del desarrollo médico, del desarrollo de vigilancia, del desarrollo de creación industrial, automotriz y demás, que es el motion control o el control de movimiento, permitiendo de forma muy detallada y puntual hacer movimientos de cámara precisos. ¿A qué voy con todo esto? A que se genera la tecnología y, digamos, la técnica para poder tú colocar una cámara sobre un brazo o un trípode robótico y que haga ciertos movimientos particulares sobre maquetas miniatura que después nos darían la perspectiva de mundos o universos gigantes. Y esto, ojo, esto sucede entre los 70s y 80s. Luego llegamos o nos aproximamos al siglo XXI, llegamos a los 90s. ¿Sí? Antecitos del siglo XXI, ya se está por terminar el siglo XX. Y es en 1990 donde explota una cosa llamada, y que ya he nombrado en episodios anteriores, como CGI. ¿Y qué es CGI? Básicamente es Computer Generated Imagery, que es como imágenes generadas por computadora. Aquí es donde se empiezan a generar cosas sutiles. Cosas, digámoslo, suaves, tranquilas. Y una de las primeras películas que lo hace es The Abyss de 1989, en donde hacían proyecciones de personas, en donde estilo, creo que Star Trek hace eso. Bueno, muchas películas hacen como proyecciones, pero también donde permiten ver seres creados a partir solamente de computadora, como seres formados a base solamente de agua, por ejemplo. Pero también nos permite crear dinosaurios hiperrealistas en algo que muy seguramente muchos y muchas recuerdan, que es Jurassic Park, entregada a nosotros en 1993. ¿Y qué pasa con esto? Que a partir de ya toda la revolución industrial, la revolución tecnológica, el avance con el internet y demás, pues básicamente el límite es el cielo. Cualquier cosa que tú te puedas imaginar que pueda pasar por esa cabecita, que en muchas ocasiones de muchos artistas es un poco retorcida, se puede crear, se puede desarrollar.
Y como bien saben, en Cine con Sabor no solamente nos tomamos las cosas con un poquito de sabor latino, sino que la idea también es aprender, que ustedes puedan ver las películas, el cine, de una forma un poco diferente, detallada y apasionada, por supuesto. Y para eso les quiero explicar un poco qué es el CGI, cómo funciona o cuál es su paso a paso, así cómo se crean estas imágenes por computadora. Si bien cuando hablamos del CGI, hablamos de esta técnica, debemos entender que es un proceso no tedioso, pero sí largo. Sin embargo, pues es una técnica que nos permite crear personajes, incluso universos que serían imposibles de crear o que serían definitivamente muy costosos, o sea, que costaría millones y millones de pesos e incluso millones y millones de dólares. ¿Y cuál es el proceso para generar estas imágenes por computadora? Bueno, pues para hacerlo sencillo, lo voy a dividir en 4 pasos principales. El primero es el modelado en 3D. Para que me entiendan, utilizamos un programa, que ya hablaremos un poquito más adelante de esto, un programa especializado para el desarrollo o la creación de algún elemento, llámese personaje, llámese estructura, llámese universo, llámese lo que quieran, en 3 dimensiones. Debe tener su eje X, ¿sí? Su eje Y y claramente para generar profundidad su eje Z. Entonces tenemos un alto, un ancho y un largo o un profundo. Eso es el modelado. Entonces se genera un modelado, digamos, de un perrito o un gatico, por decirlo de alguna forma. Luego, el segundo paso es el texturizado. ¿Y qué es el texturizado? Bien, como la expresión lo indica, es colocarle texturas a este modelo en 3D que ya hemos generado. ¿Y qué es la textura? Pues la textura básicamente es el material con el que va a reaccionar este elemento en un contexto. Me explico. Si el elemento es en vidrio, ¿qué tan reflectivo o reflectante? Creo que reflectivo podría decirse también, frente a una luz, llámese luz artificial o luz natural. ¿Qué tan áspero va a ser? ¿Sí? ¿Cómo va a actuar con los diferentes elementos que tiene? ¿Va a ser resbaloso? ¿No va a ser resbaloso? Vuelvo y reitero, ¿va a ser brillante? ¿Va a ser opaco? ¿Qué color también va a tener? De manera visual, ¿cómo se va a percibir? Es el texturizado. Luego de eso tenemos un elemento que es el rigging y la animación. Ese es el tercero. El tercero es el rigging y la animación. ¿Y qué es el rigging? El rigging no es más y no es menos que colocarle un esqueleto a ese modelo en 3D. Si es un humano, utilizaremos un esqueleto con forma humana. Si es un cuadrúpedo, pues utilizaremos un esqueleto con 4 patas, etcétera, etcétera. Y este esqueleto lo que nos va a permitir es, en un programa de animación que está dentro de este mismo apartado, poder hacerle los movimientos detallados a nuestro modelo, a nuestro personaje. Entonces, si llega a ser un gatico o un perrito, que es un cuadrúpedo, que es un mamífero, y le colocamos el esqueleto, pues tendremos que mover en este programa de animación parte por parte, patica por patica, colita por colita, en muchos casos pelo por pelo. Por eso es que la animación y los efectos especiales son tan costosos, porque también son muy detallados. Si no, las invito a percibir el nivel de calidad que hay en películas de animación, como lo puede ser Intensamente o como lo puede ser Los Increíbles 2. Ese nivel de detalle en los acabados, en las texturas justamente de los trajes y de los mismos personajes. Pero para no alargarnos, vamos con el cuarto paso. Y el cuarto paso no es más que el renderizado. ¿Qué es el renderizado? No es más que la generación o la transcripción de todo lo que hicimos en los anteriores pasos a un producto de video final, que se va a poder incorporar a los demás elementos que se estén construyendo para toda la película o para todos los elementos narrativos. Porque si por un lado estuvimos
modelando, texturizando, colocándole el rigging y animando un perrito, y en la escena hay un perrito, un gato y un loro, pues cada uno se va a crear por aparte y luego del renderizado vamos a unirlos en postproducción. ¿Listo? Entonces, como para que se vayan dando una idea de lo que es el CGI, de lo que es la creación de imágenes a través de computador. Y ojo con lo siguiente, y esto es muy interesante, es que aunque puede sonar un poco, no sé, un poco nerd, un poco, bueno, como quieran decirle, es un tema muy interesante porque no solamente nos permite generar o crear imágenes a través de computadora, sino que también esta técnica nos permite eliminar cosas de forma directa o bueno, implementando el CGI. Me explico. Si, por ejemplo, grabamos una escena y justo en esta escena se nos metió algo que no debía meterse, llámese un personaje, llámese un vaso, llámese lo que sea, a través de esta técnica podemos simplemente eliminarlo, ¿sí? Dependiendo también la complejidad del movimiento de la cámara o de lo que se va a eliminar en cuestión, es un poco más fácil o es un poco más difícil. Yo he podido eliminar a través de esta técnica objetos en planos que yo he grabado, bien sea con cámara o con dron, y no es muy difícil y el programa lo hace muy bien. Pero depende también de la complejidad, depende de la calidad de la imagen, depende también del detalle con el que uno, el tiempo que uno le pueda dedicar a esto y demás. Entonces, vean que esto no solamente nos permite crear imágenes, sino también eliminarlas o invisibilizarlas. Bueno, y ya una vez entendiendo lo grande y lo gigantesco que son los efectos especiales, lo que es la implementación del stop motion, del motion control, del CGI, etc., vamos a hablar de las mejores películas y el por qué considerarlas unas de las mejores películas frente a la implementación y al uso de los efectos especiales. Y vamos a arrancar con 2001, Una Odisea en el Espacio. ¿Por qué comenzamos con esta película? Porque hace implementar o se implementa dentro de la producción todo lo que tiene que ver con los efectos especiales prácticos. Y los efectos especiales prácticos son los que en 1902 hacía Georges Méliès. Ojo, estamos hablando de que en 1912 comienza y en 1968 sale esta película. Estamos hablando de 66 años después y aún así los efectos prácticos, que son los que se generan a la hora de grabar, cuando se está grabando la escena, se desarrollan. Estos son los efectos prácticos. Pero también es visionaria por la implementación de miniaturas y proyecciones frontales en un tiempo donde no había algo como el CGI, donde no se podían generar imágenes a través de computadora. Ellos vienen aquí con lo que ya habíamos hablado, con el motion control o con el stop motion precisamente también, o con esta creación de escenarios y escenografías en tamaño reducido para poder dar esa perspectiva y creación de otros mundos u otros espacios lejos de lo que nosotros podríamos incluso imaginar. Luego, en 1993, y no podemos dejarla por fuera porque fue una de las pioneras justamente de la implementación y la combinación del CGI, está Jurassic Park. ¿Y por qué? Porque no solamente hay un desarrollo, ojo, de animales animatrónicos, ¿sí? de personajes animatrónicos, de todos los dinosaurios que son generados y desarrollados con tecnología de ingeniería electrónica, sino que es esto más el CGI para dar un toque mayor de realismo de unas criaturas que existieron hace millones y millones de años. Ahora bien, aparte de esta película, también en 1999, cerrando el siglo XX y dándole la bienvenida al siglo XXI, tenemos una película que revolucionó la industria y la perspectiva de cómo incluso en ocasiones nosotros percibimos la realidad, y es Matrix o Matrix. ¿Por qué?
porque viene a revolucionar con una técnica. Ya no solamente es el CGI lo que tenemos acá, sino que también se tiene una técnica llamada bullet time. ¿Y qué es el bullet time? Es básicamente una técnica en la que podemos percibir como espectadores una escena como si el tiempo se estuviera deteniendo, como si estuviera pasando tan lento que podemos percibir cómo va en proceso una bala. O sea, imagínense la velocidad de una bala. Y esta técnica, ¿cómo se implementa? Para tener un contexto. Básicamente es la ubicación estratégica de diferentes cámaras colocadas colocadas de forma estratégica, como ya lo dije, y obturadas a la vez, permitiendo a través de la postproducción y el CGI ver un movimiento de cámara, como puede ser un paneo, un traveling, etcétera, etcétera, mientras que está sucediendo esta escena en la cámara más lenta que hubiera podido existir en ese momento. Esto básicamente genera un tipo de vanguardia en los efectos, en la implementación de los efectos especiales. Y hay una película que claramente no puede faltar en este capítulo de Cine con Sabor a Efectos Especiales, y es Avatar. Avatar, entregada a nosotros en 2009, donde es un uso intensivo, inmenso, de captura de movimiento. Y aquí hago un apartado increíble, y es cuando yo estuve en primer semestre en la universidad. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de la carrera de Cine y Televisión. Tuve la oportunidad de pertenecer a lo que es conocido como el Festival de Cine de la Universidad Nacional, que es Equinoccio. Y estuve acompañándolos con varias cosas, pero dentro de ellas yo pude acompañar a un grupo de personas que se ganaron el privilegio de ir a un estudio de captura de movimiento. Y esto es increíble. O sea, es que no hay otra palabra. Me gustaría poder decir algo más que increíble, pero es que en serio no hay un vocabulario, al menos para describir lo fantástica que fue esa experiencia, porque me pude colocar un traje de captura de movimiento, un traje como una licra negra en todo el cuerpo, que tenía unas esferitas blancas. Y estas esferitas eran percibidas por una red cerrada de cámaras. En el momento no me acuerdo cuántas, para no ser exagerado, digamos entre 30 y 40 cámaras, que veían mi movimiento y a través de un programa de computador me asignaban una estructura de un personaje. Hagan de cuenta que puede ser de Mortal Kombat o un personaje de Avatar, o podría ser cualquier tipo de personaje con mi figura humana. Y mientras que yo hacía los diferentes movimientos, subía mi mano derecha o subía a la izquierda, o me agachaba o bailaba, se estaba proyectando en tiempo real en una pantalla el movimiento que yo estaba haciendo, pero con un personaje, con otra caracterización. Cierro aquí el paréntesis de esa experiencia. ¿Por qué? Porque es que a veces percibimos que esto es muy lejano, que esto solamente lo hacen en Hollywood o que lo hacen simplemente estudios gigantescos. Y no, aquí en Colombia, incluso aquí en Bogotá, podemos encontrar este. Ahora, ¿que es costoso? Seguramente sí, seguramente es muy costoso, pero es accesible, ¿sí? Es accesible encontrar este tipo de técnicas. Volviendo y reintegrándonos a Avatar, no solamente es un uso intensivo de captura de movimiento, sino que también es el CGI llevado a otro nivel, porque ya no es algo simplemente que se genera a través de computadoras, sino que se crea de forma hiperrealista, algo literalmente que puede existir, con unos entornos totalmente, completos y complejos. Porque ya no es simplemente crear un personaje o crear una habitación o crear un efecto de algo pequeño, sino es generar todo un universo, todo un mundo, y con todas sus reglas y demás, que obviamente todo esto está para apoyar la parte narrativa. Ahora bien, luego, y vamos a cerrar ya con esta película, el apartado de las mejores películas que han implementado los mejores efectos especiales, y está Mad Max, Furia
Furia en el Camino, si no estoy mal. Mad Max Fury Road, ¿sí? De 2015. ¿Y por qué esta película? ¿Por qué cerramos con esta película? Porque es el ejemplo perfecto de la combinación de los efectos especiales prácticos y los efectos especiales desarrollados por CGI. Es la combinación perfecta de estos dos elementos, porque se fueron a grabar a un desierto, hacían que, por ejemplo, colisionaran, explotaran y demás autos y otras estructuras, y a la vez mezclaban todo lo que tenía que ver con la generación de imágenes por computadora, con el CGI. Entonces esto es básicamente como todo un caos coreográfico, porque no es solamente pensar cómo vamos a hacer explotar eso, sino aparte es cómo hacemos que eso explote y luego como en computadora vamos a colocar otra cosa. Entonces llevado literal al máximo nivel, al máximo esplendor y a la máxima dificultad definitivamente. Y de la misma forma que hablamos de las mejores películas, vamos a hablar también de las peores películas y por qué fallan a la hora de implementar los efectos especiales. Y hay una película que yo personalmente le he dado mucho palo y es porque se lo merece. Sí. No es porque haya caído caerle, pero pues que cuando te la ganas, te la ganas. Y es la película de Cats. ¿Por qué? Porque esta película o este musical es la implementación, es el ejemplo perfecto de un CGI sin alma, sin corazón, sin neuronas incluso. No es mi querer ofender, pero si ya vamos a hacer algo que es costosísimo, que es dispendioso y demás, pues hay que hacerlo bien, ¿sí? No importa lo que hagas, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, cualquier cosa que tú vayas a hacer, no importa por más alocada o por más sencilla o por más difícil, hazla bien y hazla de corazón, que al menos se vea que tiene alma, que tiene corazón, que tiene sentido, que tiene cariño. Y Cats definitivamente es una película que no, porque es básicamente caras de gatos con manos de personas. Mejor véndeme otra cosa. Luego tenemos una película que a mí de chiquillo me gustaba mucho, incluso ahorita puedo decir que me gusta porque su historia me atrae, pero sus efectos especiales son una porquería, son una cochinada. O sea, cuando lo hicieron yo sí dije, güey, esto está como raro. Y es El Rey Escorpión del 2002. Aquí en esta película hay una aparición justamente de La Roca, que es quien ha interpretado al Rey Escorpión en diferentes películas, pero parece un personaje, no sé, de Play 1, básicamente, como de Polystation. Yo no tuve Play 1, tuve Poly, y creo que a eso se asemejaba uno de los personajes que en algún momento me tocó destruir o lo que sea. Entonces, sí, la historia es buena, es interesante, a mí me gusta mucho todo ese tema, pero definitivamente no está bien logrado, y para la época que es en el 2002, donde ya había un montón de cosas desarrolladas, pues quizás no fue una muy buena decisión. Ahora bien, tenemos la tercer peor película de implementación de efectos especiales en este capítulo de Cine con Sabor, y su mismo productor / actor principal o estrella la odió, y es Linterna Verde o Green Lantern. Ryan Reynolds, hasta en sus películas de Deadpool, nos ha dejado claro que fue un error escribir, producir y protagonizar esa película, y es porque el traje, que es completamente digital, es antinatural. O sea, no hay punto de comparación entre el traje de Green Lantern con el traje de Deadpool, que también es desarrollado totalmente de forma digital. ¿Me explico? Entonces creo que ya no hay más. La historia no se sostiene. La historia es un mal intento, siento yo. O sea, se caen en cosas y en clichés. Ni siquiera es chistosa como lo puede venir a ser Deadpool. Creo que es el mejor comparativo, porque también está protagonizada por el mismo actor, por Ryan Reynolds, y vean la diferencia. Entonces aquí puede que haya sido en su momento falta de experiencia del actor, que no creo,
pero definitivamente sí creo que fue una mala implementación de efectos especiales. Luego tenemos una película que es querida por muchos y por muchas, incluso me meto en ese combo, y es Soy Leyenda, del 2007. Y aunque tiene unos buenos efectos en general, estos zombies o monstruos en su momento parecen en serio de videojuego. Volvemos a lo mismo que nos pasó en El Rey Escorpión, quizás no tan mal, pero definitivamente sí le faltó un poco de detalle, ¿no? De alma, de corazón a estos seres, no sé, zombies radioactivos, a estas criaturas. Entonces, definitivamente no hay una buena implementación de los efectos especiales en esta película. Y para cerrar, aunque es un detalle pequeño, en definitiva es una mala implementación de los efectos especiales, y es en X-Men Origins, en Wolverine, las garras que son desarrolladas por CGI, como que hubo un problema en el renderizado, como que no se pusieron de acuerdo, como que les cogió la tarde con la entrega, pero no. O sea, se ven falsas, se ven raras, a diferencia de otras entregas, incluso anteriores y posteriores. Ahí les fue mal, o sea, como que al que le pusieron a animar o a crear las garras, como que se dio garras de verdad. Yo sé que es un chiste malo, pero había que hacerlo y lo saben. Y bueno, a veces, ¿en qué podemos determinar qué es el problema justamente de estas películas que acabamos de mencionar? Bueno, en muchas ocasiones puede ser el mal uso o implementación del presupuesto. Pueden también ser un poco el tiempo que les dan en toda la postproducción, o en definitiva, malas decisiones. Se tomaron malas decisiones por parte de los productores, de los directores, de los creadores de efectos especiales. Se tomaron malas decisiones y pues eso acaba básicamente con que estés en el listado de las películas con peores efectos especiales de un podcast como lo es Cine con Sabor. Y es que esas películas o esas malas decisiones realmente en las películas son como las malas decisiones que tú tomas al volver con tu ex. No hagas eso, no lo hagas. Malas decisiones como estas cosas. Yo sé que está en que se mueren por nuestra sección de qué necesidad, pero antes de eso, vamos a hablar un poco del impacto cultural que han tenido los efectos especiales en nosotros, en la humanidad. Para comenzar, uno de los impactos más importantes ha sido el permitirnos contar historias inimaginables, incontables antes, a través de la creación de nuevos personajes, de nuevos universos, de nuevos elementos. Entonces, ese ha sido uno de los primeros impactos positivos de los impulsos que le han dado los efectos especiales a la narrativa, a la forma de contar historias y pues a la forma de hacerlo, porque nos permite justamente alimentar géneros como lo son el género de fantasía, el género de acción, incluso el género de terror, que no se podían antes o que eran muy dispendiosos o muy costosos. De la misma forma, ha permitido una transformación industrial porque nos ha obligado a buscar el desarrollo de nuevos software, de nuevos programas, como lo puede ser Maya, como lo puede ser Blender, incluso que fue implementado en la reciente ganadora del Oscar a película de animación, Flow. O sea, lo hicieron en Blender, que es un programa de código abierto, que es gratuito, que es dispendioso. Ojo, yo enseño Blender y no lo sé usar al 100%, soy muy sincero en eso, pero sé el potencial que tiene. Entonces, eso por un lado. Y a su vez ha permitido profesionalizar todo lo que tiene que ver con el tema del CGI o de la creación digital. ¿Cómo? Porque a través de la necesidad también ha permitido el desarrollo de carreras en animación, en efectos especiales, en diseño 3D, etcétera, etcétera. Entonces, obliga a que nosotros como humanidad, como individuos, también nos profesionalicemos en cada una de las líneas que demanda la creación y el desarrollo de efectos especiales. Y por último, yo creo que esto es algo
un poco que va más allá de lo que ya hemos comentado, y es cómo nos ha ayudado a contar también de una forma diferente toda la implementación desde lo social y desde lo emocional a través de otro tipo de personajes. Me explico. Y no hay mejor ejemplo que el siguiente, y es en The Shape of Water, o En la forma del agua, de Guillermo del Toro, traída a nosotros en 2017. Podemos ver un personaje o una criatura anfibia que no solamente es una proeza desde lo visual, desde su creación visual y desde todo lo que tiene que ver con los efectos especiales, sino que también es un símbolo. Es un símbolo poético desde el amor diferente, el amor desde y hacia lo diferente. Aquí ya me puse romántico, pero es eso. Vean cómo los efectos especiales y cómo el desarrollo de los mismos nos permiten entrarnos desde lo que es la evolución industrial, tecnológica, hasta la evolución narrativa del discurso y desde dónde lo estamos contando, quién lo está contando y hacia quién lo estamos contando. Y antes de que se me despeluquen y empiecen a bailar champeta, viene a nosotros la sección tan esperada y es ¿qué necesidad? Bueno, y nos adentramos a la sección más sabrosona aquí de Cine con Sabor, y es ¿qué necesidad?, donde hacemos esas críticas duras, directas, con un poquito de limón y picante a esas cosas que hace el cine, que hacen los directores, que hacen las películas, que uno dice, ¡oh, qué necesidad! ¡Qué necesidad! Y vamos a comenzar con una película que yo recuerdo muy bien, que cuando la estaba viendo dije, oh, hasta creo que me quedé dormido viendo Transformers, la era de la extinción, de 2014. Hoy, miren, hay explosiones cada 3 segundos, hay una mano de volteretas, de giros, que a muchas personas, y no lo digo por cansón o por mamar gallo, a muchas personas incluso les dio la sensación de tener náuseas, porque hay mucho movimiento, hay una sobreestimulación de nuestra percepción, que llega un punto en que ya no estamos ni siquiera entendiendo para dónde va y para dónde viene. Entonces, ¿qué necesidad de marearnos con tanto brillo, con tanta explosión, con tanta voltereta, con tanto movimiento? ¿Qué necesidad? Y definitivamente estoy segurísimo de que gastaron un jurgo de plata, o sea, gastaron un montón de billete en hacer todo eso, que pues uno dice, ¿para qué? En otra que también hay, que aquí es donde uno dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y es en una entrega del Hobbit, la batalla de los 5... bueno, en inglés es como The Battle of the Five Armies, ¿sí? Entrega a nosotros también en 2014. Oiga, 2014 no le fue muy bien con el CGI. Y es porque todo parece como un videojuego de Play 3, ¿sí? Donde hay unos efectos como saturados, como antinaturales, donde el Señor de los Anillos, básicamente, que es pues la franquicia donde también se desprende el Hobbit y demás, pues es algo tan artesanal, ¿sí? Donde sus primeras entregas fueron tan aplaudidas en el cine de fantasía, bueno, en el capítulo de Cine con Sabor a Fantasía, pues fue una de las mejores. Entonces, ¿por qué dañar esa magia que nos daba este universo del Señor de los Anillos con un CGI sobresaturado? Y por último, que esta película me da hasta mal genio nombrarla, es más, voy a tomar un poquito de aire, y es Dragon Ball Evolution. Entrega a nosotros en 2009. Solo mencionarla ya duele. Este es el tipo de efectos especiales, justamente, sí, de efectos especiales que no nos vuelan la cabeza, sino que uno dice, ¿por qué? ¿Por qué no me volaste la cabeza? ¿Por qué no me la quitaste en ese momento? ¿Qué puedo decir de esta película? Efectos mal hechos. Historia inexistente. ¿Qué necesidad? Y lo digo con ira. ¿Qué necesidad de arruinarnos una saga que ha sido básicamente el conducto espiritual, social, armónico, la proyección de vida
que tiene toda una generación. Yo sé que puede sonar chistoso, pero oye, ¿a quién no le gustaría ser Goku? Simplemente cada vez ser más fuerte. Aunque definitivamente dicen que los Saiyajin atraen mujeres de carácter fuerte. Pero eso es chévere. Eso es chévere. Y así debe ser. Entonces, o sea, uno la ve y uno dice como, mejor esas 2 horitas, bueno, el tiempo que dure esa pinche película, no sé, hubiera leído un libro que es muchísimo mejor. O sea, me hubiera puesto a ver un manga o a ver anime o me hubiera puesto a cocinar una changua. Qué rico una changua. Definitivamente el mundo se divide en 2, ¿no? A quienes les gusta la changua y a quienes no. Yo estoy en los que sí. Y bueno, aquí hablamos con sabor, pero también con sinceridad. Y ojo, porque el exceso de efectos, el exceso de efectos es como cuando alguien en particular se excede en los efectos en una foto para Instagram. Te están vendiendo mentiras, te están vendiendo basura y al final de cuentas uno se da cuenta de eso. Ojo, porque como buenos latinos nos gusta el espectáculo, nos gustan los efectos especiales, nos gustan las explosiones, pero con corazón definitivamente. Entonces nada, esto fue todo en nuestra sección de ¿Qué necesidad? ¿Qué necesidad? Vamos a opinar cosas extrañas que nos hacen pensar en las películas. Es para dudar. Y para ya cerrar este capítulo delicioso, exquisito de cine con sabor a efectos especiales, debemos entender una cosa, y es que en el cine los efectos especiales nos han permitido literalmente llegar a tocar las estrellas, a otros universos, a otros mundos, pasar de un armario a un mundo completamente diferente, atravesar la columna de una estación de tren y llegar a conocer la magia. Nos ha permitido enfrentarnos a seres místicos y mitológicos cuando se implementan de buena forma. Entonces, para combinarlo un poco, yo siento que los efectos especiales pueden ser los perfectos acompañamientos. O sea, imagínate tu plato favorito o unas salchipapas o lo que te quieras imaginar. Piensa que los efectos especiales son esos condimentos, esos aditivos, esos adicionales que si se saben usar, si se saben implementar, cualquier comida, cualquier cosa va a quedar, vea, para chuparse los dedos. Pero cuando no, vamos a dañar el plato fuerte, el plato principal, y no nos lo vamos a querer comer. Básicamente, eso es una buena o una mala implementación de los efectos especiales. Ya pasamos por toda la historia, por buenas películas, malas películas, el aporte cultural, nuestra sección ¿Qué necesidad? Así que pues nada, este fue nuestro 6º capítulo de Cine con Sabor a efectos especiales. Espero les haya gustado, espero hayan aprendido, puedan ver un poco también, investiguen. Yo no tengo la última palabra, entonces averigüen, váyanse allá no sé, a ver películas, a aprender de cine, a ver cine, y nos vemos en otro capítulo con otro sabor diferente que muy seguro va a estar delicioso. No se olviden dejarme en los comentarios cuál es ese efecto especial o esa película de efectos especiales que tanto les gusta o que tanto les voló la cabeza, y nos vemos en otro capítulo de Cine con Sabor. Yo soy Nicolás y me despido de ustedes para vernos en otro capítulo. Así que, chao.